¿Qué tal? Hoy voy a desarrollar un tema que tiene una importancia fundamental, que es la relación entre la política antiimperialista o anticolonialista y el racismo antiblanco. Como sabéis, el racismo antiblanco es el racismo principal hoy. El racismo principal hoy se manifiesta como un odio a los blancos y a veces ha tenido explosiones impresionantes. Por ejemplo, cuando Barack Obama, el presidente negro de Estados Unidos, gana las elecciones en 2009 y entonces una ola de locura se desata a nivel mundial diciendo que él, por ser negro, iba a hacer prodigios y maravillas en el terreno de la política y la economía, iba a salvar a la humanidad toda, redimir a la población de Estados Unidos y hacer, pues un milagro, ¿no? Es asombroso que esas cosas puedan decirse por gente equilibrada, por gente que tiene al menos dos dedos de frente, por gente normal, que es una explosión de racismo antiblanco brutal. Es decir, Obama va a ser bueno y excelente porque es negro, mientras que los blancos pues somos malos, perversos y tal, ¿no? Y esto se mantuvo tiempo y tiempo. Luego, claro, se vio que Obama es uno de los presidentes más militaristas, más genocidas, más criminales, más vinculados al Pentágono o al Ministerio de Defensa de Estados Unidos, más lacayo del capitalismo financiero, pero eso no refutó al racismo antiblanco, sino que solo le hizo entrar en un retroceso táctico que ahora se ha vuelto otra vez a elevar. Y entonces una de las raíces del racismo antiblanco es el antiimperialismo a partir de las llamadas revoluciones anticolonialistas o antiimperialistas que tienen lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es el año 1945. Ahora estamos viviendo otro episodio patético, ya patético y de risa, de racismo antiblanco en Estados Unidos, cuando la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, se presenta orgullosamente como negra. Y claro, la gente se pregunta, ¿pero esta mujer es negra? No lo parece a primera vista, ¿no? No importa cuál sea el color de la piel, ni los rasgos faciales de esta señora. Eso es lo que importa nada. Lo que importa es que ella crea que presentándose como negra va a conseguir votos, porque eso significa que el racismo antiblanco sigue funcionando. Se supone que el racismo es un rechazo a considerar que los rasgos raciales, las características, el color de la piel, las características de la cara, etcétera, tienen alguna importancia en el comportamiento de las personas, pero ahora resulta que no. Y entonces, pues cuando llega un momento que uno está cansado de leer libros en los cuales los blancos son presentados sistemáticamente como malos, como perversos, como imperialistas, como colonialistas, como enemigos de la humanidad, y las otras razas, sobre todo la raza negra, como amigos de la humanidad y benefactores, pues entonces llega un momento que he tenido que salir a, hacer frente a esta forma de racismo, que es el racismo antiblanco, que es la principal manera como hoy se expresa el racismo. Ya sabéis que hoy la raza negra, la raza superior, ha sustituido a la raza aria en la categoría de raza superior. Y esto tiene un sentido porque mientras exista el gran capitalismo, el imperialismo y las estructuras estatales, es imposible eliminar el racismo, porque siempre levantarán a una raza, tirarán al suelo a otra, pisotearán a la de más allá, luego cambiarán de raza superior, porque el racismo es una manera fundamental de dividir a la gente y dividir a los pueblos. Entonces, los que creen que combatiendo el racismo contra los negros, por ejemplo, ya se ha eliminado todo el racismo, se equivocan completamente. Esta gente es de una ingenuidad y de una bobería impresionante. Todavía estoy esperando que montones de personas, tengo una lista hecha por ahí, aquí en nuestro país, que dijo que Barack Obama, solo por ser negro, iba a ser un presidente taumatúrgico, es decir, creador de milagros. Pues estoy esperando todavía que se hagan una autocrítica por racistas, pero no se la hacen, son muy contumaces esta gente. Bueno, pues vayamos adelante. Tengo que decir que desarrollar una explicación objetiva de lo que ha sido el colonialismo europeo y de lo que ha sido su supuesta oposición, que es el anticolonialismo, pues es un asunto largo. Aunque intentaré ser breve o muy breve,
no lo podrá ser mucho porque el tema tiene unas condiciones en sí mismas que lo impiden. Mucho más cuando yo tengo que embutir aquí en esta intervención por muchos años de estudio, de lecturas, de reflexiones, de conversaciones, que no es fácil, pero lo intentaré. Empecemos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmoronan. El francés, el inglés, el portugués, incluso el español ya le quedaba muy poquito, le quedaba solo el Sahara. Entonces, también se desmoronó, ¿no? Y entonces surgen las potencias antiimperialistas, que son dos, que son las triunfadoras de toda esta cuestión, que es básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética, que era el nombre que entonces tenía Rusia. Esto lo digo para la gente más joven que nació después de que la Unión Soviética se desmoronara. Durante un tiempo Rusia se llamó Unión Soviética. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Pues que las potencias estas neocoloniales y no antiimperialistas lo que hicieron fue arrinconar a los viejos imperios coloniales para crear sus propios imperios neocoloniales, de tal manera que el desmoronamiento de Inglaterra, Francia, Portugal, España, algún otro país por ahí, pues no llevó sino a la creación de un nuevo sistema imperial mucho peor que el anterior, muchísimo peor, muchísimo más violento y más brutal. Sobre todo afectó mucho a África. El paso del colonialismo al neocolonialismo, me refiero al África negra, al África subsahariana, ha redundado en un empeoramiento de sus condiciones de vida que se ha incrementado cuando una nueva potencia neocolonial y neoimperialista ha llegado allí, que es China. Con la llegada de China como potencia hegemónica a África, entonces las condiciones de existencia de los queridos pueblos africanos se ha convertido en una casi catástrofe. Por ejemplo, la República Popular del Congo es un ejemplo, no me puedo entretener. Pero ahí está. Entonces hubo acontecimientos decisivos en la época, como fue la guerra de Vietnam, que tuvo dos partes. Primero, los vietnamitas contra el colonialismo francés, que acabó en la batalla de Dien Bien Phu, que fue una derrota total del colonialismo francés, pero total, en una guerra de acuerdo a todas las normas del arte de la guerra clásico, es decir, un ejército bien dotado contra otro ejército bien dotado. Los vietnamitas allí no hicieron guerra de guerrillas, sino hicieron guerra de posiciones y derrotaron limpiamente al ejército expedicionario francés en la batalla de Dien Bien Phu, que si no me equivoco fue en el año 1952. Ese fue el canto del cisne del colonialismo europeo. Luego todavía libró algunas batallas, de las que luego hablaré, algunas guerras como Argelia, o las guerras de los portugueses en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, pero ya eran guerras a la desesperada en los cuales los imperios coloniales no tenían ninguna posibilidad de vencer. La guerra de Argelia fue decisiva por varias razones, porque empezó en 1954 y acabó en 1962 supuestamente con la victoria de los argelinos dirigidos por el Frente de Liberación Nacional, FLN, Frente de Liberación Nacional de Argelia. En realidad todo esto fue algo muy diferente, ¿no? Militarmente el ejército colonial francés había triunfado totalmente. El FLN estaba arrinconado ya en 1959, 3 años, no le quedaba nada más que algunas partidas aisladas que se movían en el territorio sur, a la defensiva, a la desesperada, con muy poco apoyo y muy poca munición y armamento. Pero la potencia colonial comprendió algo decisivo, que el periodo colonial había perdido y que ahora había que entrar en la era postcolonial o neocolonial. Y entonces, bajo la dirección inteligente del general de Gaulle, yo le llamo inteligente porque lo es, pero yo le rechazo totalmente, porque era un señor extremadamente reaccionario, procapitalista y, como demostró en Argelia, extremadamente astuto. Él comprendió que la sustitución del sistema colonial por el sistema neocolonial era lo que correspondía, mucho más si Estados Unidos les había dado discretamente un toque para que no continuaran con el colonialismo y pasaran al neocolonialismo, puesto que a Estados Unidos le interesaba eso, puesto que así podría hacer inversiones e injerencias en Argelia. Lo mismo la Unión Soviética. Por lo tanto,
Quien triunfa en 1962 no es el pueblo argelino ni el FLN. Quien triunfa es el sistema neocolonial, que va a ser mucho peor y mucho más destructivo que lo que había sido el colonialismo francés, lo cual no significa en absoluto que yo esté defendiendo el colonialismo francés, sino solo estoy ateniéndome a la verdad de los hechos, y no hay nada más que hacer una historia de Argelia desde 1962 hasta el día de hoy para ver que la gestión del FLN fue completamente catastrófica, porque el FLN, que ya no está en el gobierno, pero están sus herederos y continuadores en Argelia, hizo una política de arrasamiento total de las clases populares, de sobreexplotación, de expolio, de matanzas continuadas, creando un régimen fascista que para mantenerse ellos, que vivían una existencia maravillosa, fabulosa. Nadie ha vivido tan bien, creo yo, en el mundo, salvo el clero islámico en los diversos países en que tiene poder, como el FLN argelino, cuando se hizo con el poder allí y aplastaba misericordiamente las protestas que había periódicamente, porque cada 6 o 7 años se les sublevaba a la gente, la clase trabajadora, los campesinos, y se hacían matanzas tremendas. Los datos oficiales que daba el FLN en el poder como partido único hablaban de 500 muertos en una semana, 600 muertos con los tanques en la calle, pero las cifras verdaderas pueden multiplicarse por 5 por lo menos, o sea que habría que hablar de 25.000 muertos. Una cosa curiosa y horrenda es que en sus orígenes ETA se guió por la estrategia del Frente de Liberación Nacional, algo asombroso, asqueroso, y de los cuales los herederos de ETA, que es Bildu, deberían dar una explicación. Es decir, un país europeo o un territorio europeo, un pueblo, una nación europea, como son los vascos, se guían por algo que no es europeo, que está alejado y que al mismo tiempo no tenía nada que ver ni con su cultura, ni con sus valores, ni con nada. Eso demuestra lo aculturados, lo vuelvo a repetir, lo aculturados, hasta qué punto habían dejado de ser vascos auténticos, vascos de verdad, estaba la gente de ETA y está la gente de Bildu. Y esto, pues ya haré también alguna intervención oral que lo explique perfectamente con datos, y yo tengo muchos, puesto que yo durante bastante tiempo fui colaborador habitual del diario Egin, que hasta que se cerró y se sustituyó por Gara, pues era el diario oficial de lo que se llamó el Frente de Liberación Nacional Vasco, o el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, Movimiento Vasco MVLN, o ya todo esto es historia, pero historia inmediata, es decir, es algo que ha desaparecido solo en los últimos 15 años. Bueno, lo tremendo para mí es que cuando este paso del colonialismo al neocolonialismo, en Europa hubo muchísima gente bien intencionada que defendió, perdiendo muchas veces en ello la libertad e incluso la vida, el derecho de estos pueblos a vivir en libertad, en comillas. Sobre todo en Francia, por ejemplo, en Francia hubo muchísima gente bien intencionada, profesores, trabajadores, campesinos, mujeres, que se pusieron del lado del FLN argelino y dijeron que tenía que realizarse la independencia de Argelia, etcétera, etcétera. Yo a esta gente les admiro porque ellos no ganaban nada en absoluto con esto en el terreno personal, eran gente amable, desinteresada, pero políticamente estúpida, porque no se dan cuenta que lo que estaban era apoyando un monstruo horrible. No he tenido ocasión de conocer lo que esta gente pensaba cuando vieron la gestión que hizo el FLN argelino en el poder. Como siempre pasa, estos se callaron, se hundieron en la desesperación, en la apatía, incluso me parece que algunos en el suicidio, y no quisieron volver a hablar del asunto. Pero esto no es ético, no es moral. Si vosotros habéis apoyado una causa que los hechos han demostrado que es basura fascista, basura imperialista y basura capitalista, tenéis que dar unas explicaciones, por favor, por mucho que os duela. Pero esto no sucedió. En el caso de Vietnam es igual. Una vez derrotados los franceses, los yanquis le sustituyen, crean un gobierno títere en Vietnam del Sur, que en realidad es un gobierno colonial. Estados Unidos, que había predicado tanto el derecho de autodeterminación de los pueblos y el derecho de los pueblos para tener un gobierno propio, pues cuando se vio enfrente de los partidos comunistas, pues decidió crear un régimen colonial tal cual. Y entonces creó un gobierno títere en Vietnam del Sur. Y hubo la famosa guerra de Vietnam, que, bueno, pues más o menos fue de 1968
a 1975, o sea, 7 años, aunque ya antes había habido intervención yanqui, probablemente desde 1962. No voy a entrar en detalles porque si no esto se hace interminable. Bueno, ¿quién ganó la guerra de Vietnam? ¿La ganaron los vietnamitas? En absoluto. Está claro que la perdió el imperialismo yanqui, los Estados Unidos, pero la ganaron la buena gente de los soldados que allí mandaban, soldados de reclutas, soldados de filas, que Estados Unidos mandaba allí. Estaban un año en Vietnam, pegaban tiros o lo que fuera y luego se volvían a su país, Estados Unidos. Y eran básica y abrumadoramente blancos. Y estos blancos fueron los que derrotaron al imperialismo yanqui, a su propio imperialismo, porque unos se negaron a combatir y otros volvieron las armas contra sus oficiales. A nivel tal, mataban tantos oficiales que era imposible continuar la guerra. Ya en 1970 quedó muy claro que Estados Unidos no podía ganar la guerra por su enemigo interior, por aquellos soldados, buena gente, buenísima gente, que se la jugaban porque muchos de ellos perdieron la vida en eso, lanzaban bombas de mano, ponían trampas a sus propios oficiales, disparaban contra ellos en medio de los combates, y entonces ya en 1972 el gobierno estadounidense decidió empezar a sustituir sus tropas por títeres subvietnamitas que no tenían ninguna capacidad combativa. Pero hay que tener en cuenta entonces que lo que se dice no es verdad. Y entonces aquí pregunto lo que se dice sobre que ganaron los vietnamitas. No, los vietnamitas no podían ganar la guerra si no hubiera sido por la insurgencia generalizada de docenas y docenas de miles de soldados estadounidenses que no solamente se negaron a combatir, sino que combatieron muchas veces a sus propios oficiales y mataron a miles de oficiales, miles de suboficiales, muchos de ellos negros, porque los suboficiales negros sí fueron muy obedientes al imperialismo yanqui, sí fueron muy obedientes al imperialismo yanqui, y entonces eran los soldados de fila, los simples reclutas, los que se lanzaban contra ellos, a veces en operaciones suicidas. De esto lo que hay solo son vagas noticias, a veces pasadas de boca a boca, como en mi caso. Yo lo conocí por una persona que participó en primera fila y luego lo he leído en algunos libros, pero todo lo menos posible porque, claro, ningún imperialismo quiere que se sepa que sus propios soldados se enfrentaron con ellos. Entonces, ¿cómo se puede decir que los blancos fueron colonialistas y neocolonialistas cuando los blancos fueron los que lucharon contra el imperialismo? En Francia, cuando era la guerra de Argelia, fueron muchísimos. Yo recuerdo un profesor, no recuerdo el nombre, lo tendría que buscar, que esta era la persona, un profesor francés, 100%, ¿no?, que le destinan a un instituto en Argelia, un instituto, entonces él allí se pone al servicio del FLN desinteresadamente. El ejército colonial francés le detiene, le tortura bestialmente, él se niega a decir nada. Le vuelven a poner en libertad, creo que esta es la historia, a ver si siguiéndole, haciéndole un seguimiento policial, podían dar con las redes de combate del FLN. Y bueno, pues le vuelven a detener y le matan en las torturas sus propios compatriotas franceses, y él no dice absolutamente nada. Como él hubo miles de casos, y entonces ahora os digo con el corazón en la mano, ¿cómo ver gente tan canalla y tan sinvergüenza que siguen diciendo que el colonialismo europeo surge de los blancos, surge de algunos blancos, de la misma manera que el racismo antiblanco surge de las élites europeas blancas? Ellos son, y sus lacayos y sus perros de presa de los libros y de muchísimos panfletos, los que lo promueven para producir el autoodio y el desprecio, para destruir Europa y destruir la cultura europea. Igual que en Estados Unidos, escribir alguna vez un libro que diga claramente las cantidad insospechadas de blancos estadounidenses que lucharon contra su propio ejército, cuántos murieron, cuántos fueron torturados, un libro y se nos den las cifras. No, lo que hay es una historia de la guerra del Vietnam, que yo la he leído, en donde dedica un capitulito quitándole todo el hierro que puede a esta historia, reconoce que sí, que pasó, pero vamos, lo que reconoce es el 1% de lo que pasó. Entonces aquí vemos la naturaleza ultra reaccionaria, proimperialista y procapitalista del racismo antiblanco. Y vamos a ver más casos, ¿no? Quienes con tanta ingenuidad pensaron que el paso del colonialismo al neocolonialismo y las guerras estas de liberación nacional posteriores a la Segunda Guerra Mundial podía servir para algo, tenían delante el caso de las colonias españolas, o más correctamente castellanas, en América,
¿Qué sucedió allí? No sucedió nada de eso. Podemos decir que cuando las repúblicas se imponen, tanto la República de los Estados Unidos de América como la República Argentina, la República Chilena o la República Mexicana, ellos se desencadenan contra los pueblos indígenas. Las verdaderas matanzas de indígenas las hacen las repúblicas independientes. Son las repúblicas independientes las que en Argentina y en Chile lanzan una ofensiva feroz contra los mapuches, los que en Estados Unidos se exterminan completamente a los pueblos indígenas. Algunos de ellos, como los indios pueblos, habrían tenido una existencia muy feliz bajo el colonialismo español. Que esto no significa que yo lo esté defendiendo, execro 1000 veces del colonialismo español o del colonialismo castellano. Pero estos son los hechos, y entonces son las repúblicas las que hacen las grandes matanzas. Solo hay que buscar los datos y encontrar en algún estudio que se ha hecho, no muy objetivo ni muy amplio, porque esto está prohibido decirlo, como por ejemplo la República de Argentina extermina prácticamente a toda su población indígena, salvo a los mapuches, porque eran y siguen siendo gente muy ruda, muy combativa, y el que sean tan rudos, tan combativos y tan auténticos, a mí me hace tener por ellos mucha simpatía. Ya sé que luego muchos argentinos me escriben y te dicen: Félix, estás equivocado, no puedes apoyar a los mapuches, ellos también son argentinos. No, ellos no son argentinos, claro que no son argentinos, no seáis patrioteros, no seáis caraduras, ellos son mapuches, o como se quieran llamar en su lengua. Entonces, tenemos el caso de Cuba, por ejemplo. Cuba, una vez que se libera en buena hora del colonialismo español, cae en manos del neocolonialismo yanqui, que es muchísimo peor, la convierte en el prostíbulo, en un desaguadero, en un albañal, y en eso se entiende en cierta medida también la reacción de Fidel Castro y los suyos, que luego llevó a un régimen totalitario de dictadura total, a un régimen fascista, comunista, impresentable, que ahora está en agonía. Pero la intención inicial era buena, lo que pasa es que luego todo eso se torció porque no había una interpretación de cómo tenía que ser una revolución antiimperialista, de verdad, que tenía que ser revolucionaria, un imperialismo que no acabe con el capitalismo, que no cree un sistema de democracia directa, que no cree un régimen comunal, no es revolución. Y por eso todo lo que ha salido de las revoluciones antiimperialistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial ha sido basura, peor que basura. Ha sido mucha sangre y muchísimo sufrimiento. Ahí está el pueblo vietnamita, cómo está ahora sometido a un régimen de terror, encima un régimen hipercapitalista que les obliga a trabajar por nada. Cuando los vietnamitas, el pueblo vietnamita luchó con un entusiasmo admirable en contra del colonialismo francés y luego del colonialismo yanqui, que le llamamos colonialismo o neocolonialismo, ahí me pierdo un poco, ¿no? Fue las dos cosas a la vez, en cierta medida fue colonialismo y en cierta medida fue neocolonialismo. Pero lo peor de todo es el hecho de Filipinas. Cuando España pierde Filipinas, pues eso, por toda la gente de aquí de buen corazón, pues hay que celebrarlo, ¿no? Pero claro, no la pierde para independizarse a partir de un régimen revolucionario popular, sino para caer en las garras más sangrientas de Estados Unidos, que les somete a una carnicería. La acción allí de Estados Unidos, a partir de la independencia formal de Filipinas, que creo que tuvo lugar en el mismo año 1899, o sea, España cedió Filipinas a Estados Unidos en 1898, fue algo tremendo. Está considerado como una de las peores matanzas de la modernidad. Estados Unidos se ensañó con todos los pueblos filipinos, con todos los pueblos indígenas, hizo una matanza aterradora, de lo cual pues de vez en cuando encuentras algún capítulo, como siempre, quitándole al asunto importancia. Y esto tenía que ser visto por todas aquellas personas de buen corazón, pero de poco cerebro, que apoyaron al FLN argelino o que apoyaron a la guerra de Vietnam o que luego algunos acontecimientos posteriores apoyaron. Luego ya esto ya se quebró cuando llegan las llamadas revoluciones islámicas. Las revoluciones islámicas no las apoya nadie. Nadie apoyó la revolución islámica de Irán porque el Islam es fascismo, es militarismo, es un capitalismo brutal, y entonces cuando los ayatolás suben allí, nadie, salvo algunos pirados y alguna gente pagada por los ayatolás, apoya aquello. Ahí ya se había quebrado eso. Igual pasó con Afganistán, nadie apoya a los talibanes afganos, nadie. Ellos
Luego después llegan a un acuerdo con Estados Unidos ahora y Estados Unidos le interesa para retirar sus tropas, cercar a China mejor, porque Afganistán tiene una frontera con China, no grande, pero la tiene, y es un cerco que se hace a China, y ahí están esta gente, estos talibanes, pues una forma de fascismo clerical monstruoso, procapitalista y terrorífico. Bueno. Entonces, ¿de dónde salió todo este antiimperialismo? Pues salió de los partidos comunistas, que fueron los creadores del racismo antiblanco. Ellos, por ejemplo, dicen, los blancos conquistan América. No, no fueron los blancos, fueron algunos blancos. ¿Quién? La canalla europea, la gentuza como Hernán Cortés, como Francisco Pizarro, todos estos tíos que eran unas criaturas desarraigadas del sistema concejil todavía muy potente y comunal. Algunos, pues quiénes eran aquella gente, algunos castellanos, yo soy castellano, por lo tanto, lo digo los primeros, bastantes vascos, por cierto, numerosos andaluces y algunos extremeños que luego han sonado mucho, pero bueno. Y luego había pues gente de casi toda Europa, en todas las expediciones había algún contra inglés, muchos alemanes, bastantes italianos, algunos griegos, en fin, era todo aquello, porque entonces Europa era un sitio intercomunicado y la gente iba para allá y bueno, pues esa. Entonces tenemos que hablar en términos de conquista europea, pero al mismo tiempo fue dirigida por un Estado, que era el Estado castellano. Justamente daros cuenta, cuando el Estado castellano estaba conquistando México, estaba al mismo tiempo aplastando a Castilla en la guerra de las comunidades de Castilla. Vamos a ver. La guerra de conquista de México se dio entre el año 1519 y el año 1521. Pero la guerra de las comunidades, que fue una guerra en todas las condiciones, fue entre 1520 y 1522. O sea, coincidió cuando Cortés toma Tenochtitlán, creo que se dice así, o sea, México, la capital de México, en agosto de 1521, la guerra de las comunidades estaba en su momento más álgido en Castilla la Nueva, porque ya sabéis que la guerra de las comunidades tuvo dos momentos. Primero, Castilla la Vieja, es decir, del sistema central para arriba, que terminó con la batalla de Villalar en 1521, donde los jefes comuneros, se les degüella, ¿no? Y luego continúa la guerra en el sur, con centro en Castilla la Nueva, con centro en Toledo. Y entonces allí en Toledo se lucha muy duro, ¿no? Se lucha muy duro, durísimo, y todos los alrededores de Toledo, hacer unos 200 kilómetros, son escenario de continuas escaramuzas, continuos combates. Entonces coincide. Entonces vamos a ver, al monstruo del Estado castellano se le estaba combatiendo en dos partes. Por una parte los pueblos americanos y por otra parte los pueblos europeos. Entonces, ¿cómo se puede hablar de racismo antiblanco? Quiero decir que aunque la guerra de las comunidades tiene ya 500 años, yo no conozco ninguna historia que explique pormenorizada lo sangrienta que fue la venganza de los imperiales, es decir, de Carlos V y sus sátrapas. Ellos hicieron una matanza tremenda, primero en la guerra y después de la guerra. Por ejemplo, en Toledo en la Toledo comunera, que es como se llamaba, hicieron verdaderamente una carnicería, y esa carnicería se hizo, pues más o menos coincidiendo con las operaciones que estaban haciendo allí en México, ¿no? Pero no es solamente esta la resistencia de los blancos, esto para los racistas antiblanco contra el ascenso de la corona de Castilla, sino había habido más casos. Está el caso de las guerras inmandiñas en Galicia contra el Estado castellano, que es lo mismo, suceden un poquito antes, o 100 años antes quizá, de los comuneros, pero se dice que la revolución irmandiña, o sea, de Irmandilla, de los hermanados de Galicia, fue el levantamiento bajo medieval más importante de toda Europa. Allí se combatió a la desesperada, se quemaron cientos de castillos, y luego la represión del Estado castellano naciente fue terrible. ¿Cuál fue la causa de esta guerra? Pues la resistencia al Estado castellano. Allí en Galicia se dieron unas condiciones y surgió. Luego estuvieron las guerras remansa en Cataluña, que fueron tremendas también. Bueno, Cataluña quedó prácticamente devastada, hubo varias guerras remansa o remesa, como se quiere decir, que terminaron con Fernando el Católico. Llegaron a un acuerdo, el acuerdo de Guadalupe, me parece que se dice, pero con todo ahí ellos lucharon. ¿Contra quién? Contra el Estado de Aragón. El Estado de Aragón no participó inicialmente en la conquista de América, pero en el siglo XVIII,
una vez derogada la legislación específica de Aragón y sobre todo de Cataluña, muchísimos altos nobles, muy altos nobles catalanes fueron a América y fueron virreyes. Por ejemplo, el virrey Amat, un apellido bien catalán, Amat, fue el que eliminó los últimos restos, que exterminó la revolución de Túpac Amaru, que tuvo lugar en lo que hoy es Bolivia y Perú. Así que, por lo tanto, son todas las clases pudientes y mandantes de lo que hoy es el Estado español las que participaron en las matanzas de los indígenas, pero no fue el pueblo. No fueron los pueblos, ni el pueblo castellano, ni el pueblo catalán, ni el pueblo vasco, que se resistían y lo negaban. Ahí está, por ejemplo, el libro maravilloso, En busca de El Dorado, un libro que yo recomiendo que leáis, que es de un tal Hemingway o algo así, no lo pronuncio bien, lo siento, pero si ponéis En busca del Dorado, libro, en donde él, en vez de centrarse en promover el autoodio y el desprecio de sí y el racismo antiblanco, le explica principalmente que hubo una gran cantidad de gente que fue para allá, no sabía muy bien a qué iba, fue a América, y entonces cuando vieron lo que se estaba haciendo a los indios, se sumaron a los indios, les enseñaron a montar a caballo, a usar armas de fuego, y lucharon con ellos y muchos murieron. Incluso muy probablemente el famoso fuerte de Navidad que dejó Colón allí abierto en la Española en su primer viaje, que cuando volvió en el segundo viaje lo encontró destruido, fue destruido por dos razones. Por una parte, primero, por los excesos y las demasías que los castellanos de allí, bueno, y toda la tropa no castellana que había allí, que eran muchos, pues hacían con las indias, pero hubo un sector que se opuso a eso tajantemente, y entonces el fuerte de Navidad se hundió cuando los castellanos de allí, llamémosles castellanos porque estaban al servicio de la corona de Castilla, se enfrentan armas en mano y se matan unos a otros, y los que quedan son finalmente exterminados en una operación difícil de explicar por los mismos indígenas. Pero él cuenta que eso sucedieron en muchas ocasiones. Muchas de las expediciones que nos dicen que se hundieron porque hubo un tornado, porque se hundió el barco, no es verdad. Hubo muchísimos españoles, por llamarles así, aunque este nombre es impropio, que cuando vieron que allí se iba dijeron: primero, nosotros no tenemos derecho a conquistar a estos pueblos, como mucho podemos pedirles permiso para comerciar, comerciamos con ellos durante 1, 2, 3, 4 meses y luego nos retiramos si ellos no nos dan la autorización para instalarnos definitivamente, porque la soberanía de estos territorios pertenecen a los aborígenes y no a nosotros, y hay luchas tremendas de las cuales quedan documentos. El mismo Cabeza de Vaca, que recorrió miles de kilómetros en lo que hoy es Estados Unidos, él se perdió en una expedición y luego él y 3 o 4 compañeros pues se pusieron a andar y hicieron 3.000 kilómetros. Cuando él coincide con una patrulla española, tiene el primer encontronazo porque descubre que se estaban dedicando a capturar indígenas para hacerlos esclavos. Él ya tiene ahí su primer encontronazo. Todo esto pues al día siguiente de encontrarse, llevaban 7, 8 años sin hablar nada más que entre ellos en castellano, viviendo con los indígenas y tal. Y entonces luego pues hay un conflicto, y cuando vuelve aquí a Europa, lo primero que hace es establecer un montón de memoriales, 3 o 4, dirigidos al rey para que se prohibiera la captura de esclavos, es decir, para no se consideraran a los indígenas como esclavos. Y en ese muere porque había venido muy machacado. Pero él hacía esto sin hacerse ilusiones necias y bobas como muchos sobre lo que había visto. Él cuenta que había algunos pueblos buenos, porque él, como iba andando en dirección este-oeste, por lo que es el sur de Estados Unidos, pues había visto de todo, y había visto pueblos que eran muy buena gente y otros pueblos que eran bestiales, brutales, esclavistas, patriarcales, de todo. Y entonces él lo cuenta todo lo que ve, como unos pueblos esclavizaban a otros, como había pueblos que eran verdaderamente sádicos. Esto luego es corroborado por el libro maravilloso, que no tengo el título del autor, pero bueno, es un libro que es El Imperio Comanche. El Imperio Comanche es un estudio hecho muy recientemente, que además está súper bien escrito y súper bien traducido, y es una obra maravillosa desde el punto de vista historiográfico,
en el que cuenta que eran los comanches como una horda de asesinos y de criminales, no eran los pueblos indígenas maravillosos, y él lo hace a partir de un estudio exhaustivo. Primero, los comanches aparecen a principios del siglo XVIII bajo la colonia española, luego después hay muchísima documentación de la República Mexicana, porque ellos atacaban continuamente a lo que era el México independiente, y entonces el ejército mexicano tenía que ir a combatirlos, y luego finalmente los documentos que se conservan en los archivos de Estados Unidos, en donde hablan de ellos hasta que ya los estadounidenses los exterminan definitivamente o los meten en las reservas a finales del siglo XIX. Pero él describe con fría objetividad lo que era esta gente, que era infumables, empezando porque la palabra comanche es una palabra apache que significa quienes nos matan, de tal modo que los apaches lo que hacen cuando ven bajar desde Canadá y desde el norte polar a los comanches es les llena de terror ver el tipo de imperialismo criminal que son, y van al virrey allí es castellano español, y le piden protección, y se refieren a los comanches, a los que no conocían anteriormente, como quienes nos matan. Entonces los escribanos españoles pues usan la expresión quienes nos matan, y eso significa comanche, ni más ni menos, ¿no? Y eso lo cuenta muy bien el libro este que os digo. Entonces, igual pasa, vamos a ver, ¿qué sucede en México? Ningún pueblo puede invadir a otro. Los imperios son execrables y monstruosos, y toda la obra de conquista de la corona de Castilla allí es despreciable. Y esto aparece en nuestros foros territoriales. Por ejemplo, en el foro de Vizcaya, en el foro de Guipúzcoa, en las leyes castellanas, en las leyes de Galicia, en los documentos de Aragón, que es solo lícita la guerra defensiva. Es decir, si nosotros estamos en un territorio y ese territorio es invadido, hay que llamar al pueblo a defenderse, pero esa defensa solo puede realizarse hasta expulsar al enemigo. Ni siquiera se puede perseguir al enemigo fuera del propio territorio más allá de 3 días. Esto el foro de Guipúzcoa lo explica diciendo aquello de que si Guipúzcoa es invadida, los guipuzcoanos tienen el deber lógico de defender sus casas y defender a sus familias y sus bienes, persiguiendo, expulsando a los invasores. Pero no los pueden perseguir más de 3 días. Exactamente, dice, lo que se tarde en comer una hogaza de pan hecha en los hornos de Guipúzcoa. O sea, 3 días más o menos. Esto sucede luego en Castilla, cuando las tropas del empecinado se niegan rotundamente a combatir fuera de Castilla. Ellos eran castellanos y no podían luchar contra los franceses fuera de Castilla, porque eso era guerra imperialista y de conquista. Y lo mismo hacen los gallegos cuando consiguen en un acto heroico maravilloso expulsar al emperador Napoleón I y a sus tropas de Galicia, y cuando llegan a la frontera dicen: alto, nosotros no seguimos, porque nosotros somos gallegos y hacemos guerra defensiva, y de aquí en adelante le tienen que tocar a los otros, a los leoneses y luego a los castellanos y tal. Y lo mismo sucedió en Navarra. Entonces la noción de guerra defensiva, que es una noción maravillosa, está dentro de la esencia de nuestra cultura, y fueron esos pandillas de canallas, torturadores y ladrones que van a América los que la violan. Y esos son Hernán Cortés, Pizarro y tal. Pero eso no nos puede evitar hacer un juicio objetivo sin ningún sentimiento de culpa y sin ningún autoodio de lo que eran los mexicas, o sea, los aztecas, que eran un imperio brutal, un imperio criminal, una cosa horrorosa, que sacrificaban a sus dioses constantemente gente por un hecho muy simple, que los pueblos sometidos, que eran muchísimos, que no pagaban los impuestos correspondientes en especie, porque ellos no tenían moneda, salvo un poquito los granos de cacao, pues entonces cogían a lo más granado de la juventud de esos pueblos, se las llevaban allí y los mataban de una manera horrible, abriéndoles el pecho y sacándoles el corazón cuando estaban vivos. Y no lo hacían con unas docenas, los hacían con cientos, con miles, algo horroroso, y arrojaban sus cuerpos. Entonces ellos se basaban en un sistema de terror que al mismo tiempo lo infundían a sus propios gente, ¿no? De tal manera que el triunfo de Hernán Cortés allí, que llegó con muy poca gente y nunca llegó a tener más de 600 o 700, bueno, y al principio ni 200 siquiera, no se debió tanto ni a las armas de fuego, ni a los caballos, ni al acero, ni nada. La superioridad supuestamente tecnológica de los europeos en el armamento es una pantomima. Cuando se estudia cuidadosamente el armamento ofensivo de los indígenas,
de los mexicas, por ejemplo, pues en muy poco se diferenciaba de lo que habían llevado los europeos. Quizá en el armamento defensivo, quizá, pero muchos de allí, lo cuentan en sus crónicas, se desprendían de las pesadas y engorrosas armaduras europeas para conseguir unas armaduras que tenían los indígenas acolchadas, hechas de algodón, que eran muy útiles en las refriegas. Y ellos mismos decían, va, esto es mejor de lo que nosotros tenemos. Y luego es ridículo pensar que unos cañones que disparaban cada 3 o 4 minutos, en fin, es que las cosas que se han contado son tan estúpidas que provocan risa. Lo único que sí podían tener superioridad los europeos era en los barcos sí, porque los barcos indígenas, aunque eran a veces muy grandes, no estaban preparados para surcar el océano. Entonces, ¿qué es lo que hizo triunfar a los conquistadores? Pues el odio que le tenía muchísima gente a estos imperios. Por ejemplo, se dice, la batalla de Otumba, por ejemplo, sí, la gana Cortés con 600 españoles, dicen, bueno, serían castellanos. España no existió hasta las Cortes de Cádiz, pero bueno, sigámosles el rollo, ¿no? Y entonces dice, pero vamos a ver, sí, 600 castellanos y 250.000 indios indígenas que iban detrás de ellos luchando desesperadamente, y quien realmente derrotó a las tropas de Montezuma son ellos, porque ellos tenían un odio feroz, convulsivo, y eso muchos cronistas de la época lo dicen, sentían un odio feroz. Por ejemplo, los a ver si lo digo bien, tlaxcaltecas, ellos fueron los primeros que Hernán Cortés contacta. Le hicieron al principio frente, pero ellos rápidamente comprendieron que si lo dirigían contra los mexicas, o sea, contra lo que se llama normalmente aztecas, se los quitaban de encima. Y cuando vieron que Cortés sí estaba dispuesto a conquistar México, decidieron apoyarle porque sentían un verdadero placer en que quienes habían sido sus dominadores, explotadores, torturadores y asesinos fueran destruidos. Y ellos se empeñaron más en las batallas finales que hubo en México que los propios españoles, que estaban solo dominados por una sed de oro y de riquezas y de dominio, mientras que estos tenían muchas cuentas que saldar con las mexicas, y las saldaron haciendo matanzas tremendas de mexicas, y ahí fue el imperio mexica donde se destruyó. Por lo tanto, no fue la superioridad en armamento, que es bastante discutible. También es verdad que los europeos, sin saberlo, llevaron enfermedades allí que dañaron mucho a los indígenas, puesto que ellos no tenían inmunidad y no tenían defensas, pero esto es una cuestión que no se puede culpar a los europeos, fue algo que hubiera sucedido igual si los indígenas hubieran venido a Europa, hubieran cogido aquí los virus y bacterias y se hubieran vuelto a su país. No, esto son cosas que suceden, que son objetivos y suceden. Igual en Perú, el imperio inca para mí es la construcción social más horripilante de la historia, en el sentido de la negación absoluta de las libertades y de la conversión de todos en robots y en autómatas a las órdenes del Inca. El Inca no era una persona, se personificaba en el Inca, pero el Inca era el sistema de dominio, todos los que estaban con él. Es decir, eran unas 5.000 personas que dominaban a su propio pueblo y dominaban a los pueblos próximos. También estos no los llevaban allí, no les abrían el pecho con un cuchillo de obsidiana y les arrancaban el corazón cuando todavía estaban vivos, pero tenían otras muchas formas de tortura, de destrucción y de matanza. Entonces, ellos habían logrado algo tremendo, convertir a las personas en robots, de tal manera que un funcionario medio del Inca no hacía absolutamente nada si no le llegaban las órdenes correspondientes por medio de sus mensajeros. Y eso fue lo que se dio cuenta Pizarro, y entonces él comprendió perfectamente que si iban directamente y le cortaban la cabeza al sistema aquel, es decir, se apoderaban del Inca y sus 5 o 6.000 sujetos que daban órdenes, entonces todo el imperio se paralizaría, porque sucediera lo que sucediera, los funcionarios que estaban debajo y los que estaban debajo y los que estaban debajo no harían absolutamente nada, se quedarían paralizados porque habían sido acostumbrados a convertirse en robots 100% obedientes, algo monstruoso, algo infame que demuestra el totalitarismo tremendo del Inca. Entonces es lo que hace Pizarro, él forma una estrategia muy realista, muy inteligente, en vez de perderse en batallas parciales que no podrían ganar, y de hecho cuando
el Inca se entera del desembarco de estos sujetos tan pintorescos, pues dicen, bueno, son 160 o más o menos, esa gente no tiene ni una bofetada, dejarles que vengan y nos reímos un rato con ellos, ¿no? Pero no se dieron cuenta que ellos habían hecho un estudio muy profundo de cómo funciona la sociedad inca, y entonces cuando llegan allí se lanzan contra estos y saben que el resto no se va a mover porque no van a recibir órdenes. Más o menos en 4 o 5 horas, en una tarde, los eliminan a todos, que ellos estaban allí pues dispuestos a pasárselo bien con aquellos sujetos tan extraños. Toda esta teoría que les aterrorizaban los caballos y las armas de fuego, se pasó la primera semana. La primera semana el Inca sabía perfectamente que eran los caballos y también sabía perfectamente el ruido de las armas de fuego, de los estampidos, y aquello no les producía ni frío ni calor, como se dice. Todas estas estupideces intentan ocultar el que estas sociedades estaban extremadamente enfrentadas entre sí, porque había una minoría todopoderosa y una gran mayoría que odiaba a la élite. Es obvio, y en algunos de los documentos se dice que la gente del Inca, o sea, los que estaban en la base, los que tenían que trabajar 14 horas para el Inca, cuando supieron que el Inca había sido hecho prisionero y luego vilmente asesinado por Gonzalo Pizarro y su gente, disfrutaron con ello, porque el espíritu de venganza forma parte del corazón humano y ellos querían que alguien ajustara las cuentas a esa gente, y por eso cuando hubo luego otra pequeña rebelión de los notables y tal, que se mantuvieron ahí luchando un tiempo, prácticamente nadie les siguió. Entonces, ¿esto qué significa? Que los imperios coloniales son el resultado de la alianza entre los colonialistas y las élites del imperio conquistado. Y esto es así siempre, por lo tanto, la culpa del colonialismo se divide mitad por mitad entre los colonialistas y las élites conquistadas. Conquistadas entre comillas. Eso sucede, por ejemplo, en la India cuando llegan los ingleses. Cuando llegan los ingleses, los marajás, que son, digamos, los príncipes de los principados de la India, que había muchos, reciben con honores a los ingleses y entonces crean un sistema colonial que es siempre una alianza, lo vuelvo a decir. Por lo tanto, del colonialismo europeo tan culpables son las élites de cada uno de estos imperios. Leí en un sitio que en la India nunca había habido más de 7.000 ingleses, porque los que verdaderamente machacaba y aterrorizaba a su propio pueblo eran las tropas de los marajás. En este acuerdo que habían hecho entonces los ingleses les venía bien a los marajás porque les proporcionaban tecnología, formas modernizadas de gobierno, pero no pasaban de ser consejeros militares, consejeros de gobierno, consejeros tecnológicos, pero no conquistadores a la primera. De la misma manera que eso pues pasó en todos los imperios. Cuando el colonialismo francés e inglés se pone a conquistar el África negra, allí sucede exactamente lo mismo. Es una alianza entre las élites negreras, que eran las que habían mantenido la trata negrera, y los conquistadores o los colonialistas europeos, por ejemplo los franceses, pues ellos libraban alguna batalla de poca monta, pero inmediatamente llegaban a un acuerdo con las élites coloniales, porque era imposible que los colonialistas, que eran siempre expediciones pequeñas y con poca gente, pudieran dominar territorios tan anchos y tan inmensos, y entonces mantenían el poder que había existido previamente, teniendo en cuenta además que los europeos nunca quisieron ir a las colonias. Hasta el siglo XIX, aquí en las colonias españolas, nadie quería ir, y eso lo cuenta en el libro En busca del Dorado. Se mandaban reclutadores, nadie quería ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que era una guerra injusta, una guerra de conquista y una guerra de agresión. Y cuando llegaban a las tabernas de los pueblos, decir, venga, veniros al Dorado porque os vais a llenar de oro y tal, la gente les escuchaba escépticamente y decía, iros a hacer puñetas, nosotros no se nos ha perdido nada allí. Y poquísima la gente que llegó de aquí. Precisamente el mito de El Dorado lo crearon las élites castellanas para llevar para allá gente que no quería ir de ninguna manera. Decir, venís, os llenáis de oro en El Dorado y os volvéis para Castilla ricos, riquísimos por los siglos de los siglos. Y la gente decía, no, primero porque a nosotros no nos interesa la riqueza, nosotros somos una sociedad moral, y en segundo lugar, ¿cómo podéis decir que nos vayamos por ahí a matar a esta gente que no sabemos quiénes son y nos han hecho nada malo? Nuestros fueros, nuestras leyes,
nos dicen que solo podemos hacer guerra defensiva. ¿Por qué esto no lo cuentan los racistas antiblancos, los que están siempre promoviendo el autoodio, el desprecio de sí? ¿Para qué? Para destruir la cultura europea y destruirnos a los pueblos europeos. Eso es la esencia del racismo antiblanco y toda una visión patatera, ridícula, que no tiene ni idea, que no ha leído nada de este asunto. Porque aquí hay dos versiones. La versión de la derecha fascista, que salen a hablar de los tercios de Flandes, qué maravilla, guau, los tercios de Flandes. Los tercios de Flandes eran un ejército imperialista que luchó en el norte de Europa, del cual, pues sí, ahí un poquito podemos avergonzarnos de ello, pero la mayoría de los tercios de Flandes eran alemanes e italianos. Castellanos había muy poquitos en los tercios, y los tercios al final pues se derrumbaron porque era un ejército de mercenarios bastante asqueroso. Pero luego está la extrema izquierda y la izquierda que se lanza por otro lado, los blancos somos malos, el colonialismo europeo y bla, bla. ¿Por qué? Porque todo esto viene de los partidos comunistas, de los partidos fascistas comunistas, y entonces al Kremlin, igual que ahora, le interesaba que los pueblos europeos pues se derrumbaran, tuvieran una conciencia negativa de sí, porque cuando a la gente se le inyecta el auto-odio, la gente se desmorona. Y entonces, como el imperialismo ruso quería conquistar Europa Occidental allá por los años de la Guerra Fría y tal, pues le interesaba que lo que encontrara aquí fue gente pesumbrosa, pesarosa, avergonzada de sí mismo. Entonces, los partidos comunistas, que llegaron a tener muchísima fuerza, inyectaron grandes dosis de auto-odio y grandes dosis de mentira histórica, porque todo esto es mentira. Resumiendo, nosotros podemos decir, efectivamente, fue un acto execrable y despreciable todo el colonialismo europeo, pero ese colonialismo no hubiera llegado a nada si no es porque en el caso de América muchísimos pueblos se pusieron de su lado. Luego las élites, estas élites, pues se unieron a los españoles porque los españoles no tenían capacidad para gobernar un territorio tan grande como era, por ejemplo, lo que había sido el imperio azteca o mexica más exactamente, al que se llamó Nueva España. Aquello es inmenso, era 6 o 7 o 10 veces o 20 veces más grande que Castilla, con unos miles de funcionarios y de soldados. Eso se podía manejar en absoluto. Entonces es necesario la continuidad de las élites. Es verdad que mataron a Moctezuma, pero los funcionarios de rango medio, ellos continuaron en su sitio y tuvieron más poder bajo el colonialismo español que antes habían tenido, porque el colonialismo español, con sus corrientes paternalistas y con sus cosas y tal, era, con toda su brutalidad y barbarie, mucho más benigno que lo que había sido Montezuma y sus muchachos. Estos eran los peores de todos. Y entonces en el mal hay gradación, y en la violencia también. Y entonces, indudablemente, la Corona de Castilla tenía un nivel de libertades mucho mayor institucionalmente que lo que tenían los mexicas. Y eso mucha gente lo vio así. ¿Eso significa que haya que defender el colonialismo español entrando en jugueteos de cuál fueron peores los colonialistas ingleses o los españoles? Pues es verdad que fueron mucho peores los ingleses, y los holandeses fueron los peores, y los franceses, españoles y portugueses fueron los menos malos. Pero es que yo no estoy a favor de los menos malos, estoy a favor de lo que hubo en nuestros fueros. No hay guerra ofensiva, no hay guerra de conquista, no es moral, no es aceptable, solo hay guerra justa cuando es guerra defensiva. 3 días, recordarlo de la hogaza del pan de los foros de Guipúzcoa, recordarlo, y eso es lo que tenemos que hacer si queremos ser gente decente. Pero luego está la cuestión del Islam. Al parecer tenemos que aceptar toda clase de concesiones al Islam y traer aquí un montón de menas y un montón de gente indeseable, porque nosotros les hemos hecho unas ofensas al Islam. Y entonces esas ofensas son el colonialismo europeo que le conquistó y bla, bla, bla. Vamos a ver, quien defiende esto, que es gente de la izquierda, que ahora está en descomposición, porque si continúan con esta política se van a quedar en nada, porque hoy Europa se ha levantado contra el Islam y no quiere saber nada de esto, con teorética o sin teorética, pero desde el punto histórico esto es falso. Vamos a ver. El Islam se había derrumbado debido a sus propias contradicciones internas ya en el siglo XVIII. Se había derrumbado completamente. Turquía era un sitio donde ya en el siglo XVIII ya no funcionaba nada absolutamente. Debido a la absoluta falta de libertad que el clero islámico impone a los pueblos que domina, ya la destrucción de la persona que impone el Islam, porque la persona y el Islam son antagónicas, entonces llega un momento que estas sociedades no pueden mantenerse y entonces se vienen derrumbando.
y cuando se van derrumbando es cuando penetra en ellas el colonialismo europeo. No es el colonialismo europeo el que crea la pobreza de los países islámicos, sino que es el propio Islam el que crea la pobreza de estos países y luego el perverso colonialismo europeo aprovecha la situación para infiltrarse allí. Por ejemplo, Turquía llegó a ser un país tan degradado que a principios del siglo XX el ministro del ejército era un alemán, pero así un general alemán, porque ellos no tenían capacidad para nada. O sea, cuando una sociedad se hunde en la falta absoluta de libertades colectivas e individuales, se va desintegrando generación tras generación. Y Turquía no acabó siendo una colonia como Marruecos porque las potencias europeas no se pusieron de acuerdo, porque Turquía era mucho. Era muchísimos bienes, muchísimos recursos, y entonces lo que hacían eran los ingleses y los franceses estaban siempre a la greña. Y entonces se mantuvo una afición de Turquía, país independiente, y unas veces, pues por temporadas, metían ahí más la mano los ingleses, pero sobre todo los alemanes. Los alemanes fueron los que dominaron Turquía durante muchos años, hasta tal punto hacían las leyes, organizaban el ejército y, claro, esto pues se llevaban la riqueza mineral y tal. Pero Turquía había sido en el siglo XVI el mayor imperio del mundo. Eso que dicen algunos incultos, y no veas tú si hay incultos en esta materia, de que el imperio español de Felipe II era el más grande del mundo, es una estupidez. El imperio más grande y más potente y más poderoso era el turco, el imperio otomano, al que a la desesperada se le paró en la batalla de Lepanto cuando estaba ya a punto de comerse Europa occidental totalmente. La batalla de Lepanto fue una batalla de la defensiva en el cual a la desesperada los pueblos europeos mediterráneos se defendieron y derrotaron y fingieron una derrota total de la cual el imperio turco nunca se recuperó, porque había un problema claro de que ahí el totalitarismo musulmán se enfrentó con las libertades escasas pero algunas de los europeos, y siempre los pueblos liberticidas suelen resultar derrotados. Un caso parecido, y luego volveré más sobre el Islam y el colonialismo europeo, es el que pasa en China. En China no hay ninguna intervención europea, más allá de algunos jesuitas, portugueses y españoles que van por allí, y bueno, te van contando y tal. China había sido un imperio autónomo y independiente desde siempre. Pero a partir del siglo XVIII se derrumba víctima de su propio totalitarismo. Pero allí no interviene nadie, porque lo único que hacían era, bueno, el comercio. Por ejemplo, el galeón de Manila, cuando llegaba pues a Manila desde México, pues entonces había allí muchos comerciantes chinos que cargaban con toda clase de bienes, sobre todo pues muchos bienes que ellos tenían, sedas, objetos de lujo y tal. Y luego los comerciantes castellanos les pagaban en plata, en la plata que salía de las minas de México. Pero era un comercio legítimo, ¿no? Nadie obligaba a los chinos a ir allí y tampoco se les engañaba. Más bien eran ellos los que exigían por sus porcelanas y por sus sedas y por sus objetos de lujo que se les pagara grandes cantidades de plata. Entonces esto se mantuvo, pero en el siglo XVIII el imperio chino, debido a la falta absoluta de libertades de todo tipo, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad política, libertad económica, libertad judicial, se había desmoronado. Los españoles desde Filipinas ya habían intentado hacer alguna incursión, meterse en el imperio chino, pero les habían derrotado. Eran pequeñas expediciones que intentaban crear una cabeza de puente allí, ¿no? Pero no les valió. Pero luego ya cuando llegan los ingleses, que eran entonces el imperio más potente, sí, hacen la guerra del opio hacia el año 1840. Pero los ingleses vencieron porque los chinos se habían destruido a sí mismos por formas abyectas y totalitarias de dominación. Entonces, claro, a los ingleses aquello fue un paseo militar, no tuvieron que hacer nada, porque China se había autodestruido y entonces el colonialismo europeo triunfó allí donde se había autodestruido. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Japón. Los japoneses no siguen ese camino, son gente lista y aunque expulsan a los jesuitas y tal, aprenden de ellos. Y entonces aprenden que en algún lugar del otro punto del mundo hay unos imperios muy potentes y tal, mandan una embajada a España en el siglo XVII y entonces ellos se dedican a imitar todos los de los europeos, no solamente el armamento, que lo imitan muy bien, sino las formas políticas, las formas jurídicas, crean una legislación que la copian en parte de Francia, organizan su ejército según las normas de la disciplina prusiana y entonces ellos no tienen problemas porque la revolución Meiji
y antes ya los regímenes anteriores habían ido reconstruyendo Japón de una manera que le hacía invulnerable a los ataques europeos. Es más, cuando en 1905 ellos se baten con una potencia europea o semi-europea como es Rusia, la derrotan ampliamente en la guerra ruso-japonesa de 1905, que es una guerra que se libra en el mar con acorazados y armamento naval muy potente, les dan una paliza inmensa a los rusos, y entonces es el primer país no europeo que derrota a una potencia europea. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron habilidad de entender el asunto de lo que estaba pasando. Y esto lo imita mucha gente, incluso en Turquía, cuando llega hacia el año 1920 Kemal Atatürk, o sea, es un general de allí que él comprende que no se puede seguir dentro del totalitarismo islámico, que eso es el suicidio, y entonces se elimina la grafía arábiga e impone la grafía latina. Por eso hoy allí, aunque bueno, la lengua turca se escribe en una grafía latina y modifica completamente las leyes, se establece un estatuto para la mujer impresionante. Me impresionó mucho una vez, que lo cuento, una película en que el Kemal Atatürk, creo que lo pronuncio bien, si no lo siento, significa el padre de los turcos, creó una escuela de pilotos de aviación para mujeres. Impresionó mucho ver cómo aviones de los años 30 eran manejados por mujeres. Esto era absolutamente, por mujeres turcas, esto era absolutamente impensable en un país islámico. Y aquello era una película muy cortita, ¿no? Incluso pues redujo muchísimo, que era esta la clave y está el centro, el poder del clero islámico, y entonces reconstruyó Turquía hasta cierto punto. Luego el clero se resistió y tuvieron ahí muchos conflictos, y entonces hizo que el ejército turco fuera el garante de las libertades, entre comillas, que había establecido la revolución de Kemal Atatürk. Bueno, entonces esto significa que cuando los colonialistas europeos se meten en los países musulmanes, no son la causa de su decadencia, sino la causa era anterior. No se puede decir que España es la culpable de la decadencia de Marruecos, porque España solo estuvo en Marruecos desde el año 1909 hasta el año 1956. O sea, cuando Franco muy inteligentemente hace caso a Estados Unidos, que dice, señor Francisco, don Francisco, la época del colonialismo ha pasado, o sea que usted tiene que dar a la independencia al Marruecos español inmediatamente. Y Franco dice, a sus órdenes, mi general yanqui, y entonces él lo hace con inteligencia, Ahí Franco fue espabilado. Entonces, en 60 años crean eso, pero vamos a ver, el protectorado español fue sobre todo un aparato militar que ayudó a los sulemas marroquíes. Ulemas significa al clero islámico, curas islámicos, por decirlo en un lenguaje llano, a controlar su poder. Y entonces le encargaron la aniquilación de la rebelión rifeña. Los rifeños, es decir, los bereberes, habían sido resistentes siempre a los sultanes marroquíes, porque ellos, aunque habían aceptado a regañadientes la religión musulmana, nunca habían aceptado la lengua árabe. Ellos tienen su propia lengua. Entonces se encargaron la difícil papeleta de vencer a los rifeños. Pero ¿quién tenía el poder en Marruecos? ¿Lo tenían los militares españoles o los tenían el sultán a partir de toda una serie de instituciones de gran importancia? Bueno, pues vamos a mandar allí a alguien que mida quién tenía más poder, pero en cualquier caso el colonialismo español en Marruecos fue una alianza entre las autoridades marroquíes, principalmente el clero islámico y el sultán, y el gobierno español. De ahí surgió también el apoyo de los 100.000 soldados musulmanes que estos dieron a Franco, con el cual Franco pudo ganar la guerra civil, sin los cuales no la habría ganado. Y eso se dio igual cuando Francia conquista Argelia. Ahí se dio un fenómeno todavía más curioso, que mucha gente de base en Argelia recibió con los brazos abiertos a los colonialistas franceses, porque pensó que por fin alguien les iba a librar del clero islámico. Entonces pensaron que así sería, y entonces la conquista tuvo una resistencia al clero islámico y tal, pero no fue una resistencia grande porque no tenían base social. Las élites clericales y totalitarias de Argelia no tenían una base social suficiente, porque una parte pequeña, es verdad, pero vio con simpatía la llegada de los franceses, y otra parte se mantuvo neutral, dijo ni con unos ni con otros. Entonces allí fue
el colonialismo francés le fue bastante fácil por medio de no muchos soldados, solamente en el sur quizá, bueno, en el sur ya que era el desierto, pues hubo siempre partidas de gente que eran más bien bandidos, que se justificaban con elementos, digamos, anticolonialistas y tal. Si vamos a la zona del África negra, es muy curioso aquí lo que sucede, y esto sería muy importante que los racistas antiblancos lo tengan en cuenta, que algunos que se resistieron al colonialismo inglés y francés se resistían porque sabían que ellos estaban en contra de la esclavitud. Ya sabéis que en 1807 Su Majestad Británica declara ilegal en todo el mundo el comercio de esclavos, de tal manera que la flota de guerra inglesa tenía la orden de, si capturaban un barco lleno de esclavos, primero colgaban a los que llevaban el barco y en segundo lugar hacían que el barco volviera a su lugar de origen liberando a los esclavos. Este era un procedimiento para acabar con la esclavitud en todas partes, porque suponían que si dejaban de llegar ingleses, barcos cargados de esclavos a Estados Unidos y por ahí, entonces se acabaría con la esclavitud. Lo que ellos querían hacer con esto era establecer una nueva forma de trabajo no libre, que es el salariado, pero a la gente que crea que creamos que la esclavitud de látigo y cadenas es execrable y espantosa, entonces tenemos que ver de una manera matizada la decisión de los ingleses en 1807. Y entonces cuando los ingleses llegaban a algunos países resultaba que los grandes propietarios de esclavos y los comerciantes de esclavos, es decir, las élites negras de allí se opusieron a sangre y fuego y que muchas veces tuvieron los ingleses que ceder porque no podían resistirse a esta gente porque ellos eran poquitos. Es más, daros cuenta que los europeos en África, hasta bien avanzado el siglo XX, muy bien avanzado, eran víctimas de un montón de plagas, de enfermedades, y si llegaban en una expedición de 1000 soldados, puede ser que al año siguiente quedaran solo 700 y el resto habían muerto. Entonces, cuando se lee atentamente, que eso no hacen nuestros izquierdistas chabacanos y simplones, documentos de los anticolonialistas del África negra a finales del siglo XIX y a principios del XX, se descubre que casi todos se oponían al colonialismo europeo por el problema de la esclavitud. Es decir, ellos eran esclavistas, eran comerciantes de esclavos, algunos de ellos eran propietarios de 40.000, 50.000, 60.000 esclavos y temían que la llegada de los europeos pusieran fin a su negocio libertando a los esclavos o poniendo restricciones al comercio y tal, que es lo que hacían. Los franceses igual. Ellos estaban bien informados, estos esclavistas africanos estaban perfectamente informados, leían periódicos y tal, y sabían que en los países americanos pues había en 1863 eliminado la esclavitud, en Estados Unidos, en Cuba un poquito después, en Brasil más o menos por las mismas fechas, y entonces ellos sabían lo que les esperaba y no querían perder su fastuoso negocio. Por lo tanto, estos anticolonialistas, que algunas veces en algunos de estos países africanos tienen hasta estatuas, allí estatuas, y se nos enseñan a los libros, a los niños en los libros de texto, resulta que no son nada más que unos proesclavistas delirantes. Ese es el anticolonialismo que apoyan nuestros colegas de aquí cuando execran del colonialismo europeo. ¿Es ese? Entonces, nosotros tenemos que ser objetivos y complejos. Por una parte, denunciar el colonialismo europeo y por otra parte, denunciar a esta gente. Solo estamos con los pueblos, no estamos ni con unos ni con otros. Estamos en contra de Hernán Cortés y estamos en contra de Montezuma. Estamos en contra de la buena gente que luchó, que se equivocó al apoyar a Montezuma, pero que ellos querían que alguien ajustara cuentas a Montezuma. Y esa fue la gran baza de Hernán Cortés y de Pizarro y del resto de los conquistadores. Esa fue la gran baza. Entonces esta es la complejidad y tenemos que explicar esta complejidad. Pero en Europa tenemos una tradición antiimperialista y anticolonialista impresionante. Por ejemplo, no se dice que cuando se embarcaba tropas en Málaga, en Cádiz y por ahí, por el año 1910, para llevar las tropas españolas a combatir en Marruecos, era muy normal que se hicieran huelgas generales, que se hicieran sabotaje en los ferrocarriles, que se volaran incluso algunos locomotoras, que se boicotearan los barcos, y que hubo gente que fue muerta por la policía y torturada, porque llamaban a los trabajadores
andaluces, españoles, a resistir al colonialismo europeo. El colonialismo español en Marruecos, y eso se hacía habitualmente. ¿Por qué no escribimos un libro de eso y dejamos de golpear el bombo del autoodio y dejamos el racismo antiblanco a un lado? Porque el racismo antiblanco es apoyado por las élites hipercapitalistas actuales y por sus voceros, vamos a llamarles voceros, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis que es bastante más complicado que lo que parece. Por supuesto, son ridículos apoyar los tercios de Flandes. Vamos a ver, los holandeses tenían perfectamente que ejercer su libertad y autodeterminarse a sí mismos, y allí los tercios de Flandes, que eran una pandilla de canallas. Leer también cuando se llevaban, por ejemplo, los tercios de Flandes a embarcar aquí en Castilla por el año 1560, por ejemplo, a embarcar en Santander o a embarcar en Bilbao. ¿Qué hacían los pueblos? No los querían recibir porque era una bandilla de saqueadores. Había pueblos que se sublevaban y los tercios tenían que tomar por asalto los pueblos castellanos. ¿Se escribirá esto? ¿A qué no se va a escribir? ¿A que seguirán contando las mentiras de siempre? Porque les acusaban de expoliadores, de violadores. Vamos, en algunos pueblos si decían no podemos hacerle frente porque vienen 10.000 soldados y nosotros solo somos 2.000 en el pueblo. La gente decidía irse al monte, se echaban al monte y abandonaban todo, porque no querían estar con los tercios. Es canalla, es infame defender los tercios de Flandes, como hace Vox y toda la gentuza neonazi o neofalangista o lo que sea. Y esto está lleno de noticias así. Se consideraba horrible a los reales ejércitos. Entonces no se llamaban ejércitos españoles, se llamaban reales ejércitos. La gente los temía y nadie se alistaba en los reales ejércitos que fuera decente. Por eso Felipe II quiso acabar con el comunal, porque el cálculo que hicieron fue: si eliminamos el comunal, un montón de gente va a quedar en la mendicidad, y esa gente, mendigos, son los que no les va a quedar más remedio que alistarse en los tercios. Y efectivamente hubo gente que lo hizo, gente desclasada, gente miserable, gente que no le quedaba más. Pero bueno, otra mucha gente no, incluso gente con dignidad que dijo: yo no voy a luchar a América porque a mí nada me han hecho los pueblos indígenas, o no voy a luchar a Flandes porque a mí nada me han hecho los holandeses. Y esa era la opinión del 99% de la gente. Hay un estudio precioso que dice que en la conquista solo participó el 0,5% de la población sometida a la corona de Castilla, que ahí se incluyen no solamente los castellanos, los vascos, los gallegos, los asturianos, los extremeños, bueno, todo esto, los andaluces, etcétera. Solo el 0,5%. ¿A qué es súper injusto que al 99,5% se le acuse de lo que ha hecho el 0,5%? ¿A qué es imposible ser más canallas y más sinvergüenzas que estos tíos que encima nos están todo el día calentando la cabeza con el racismo antiblanco? Ahí están los hechos. Eso es, vamos, es un libro perfectamente, es de un historiador, me parece que inglés incluso, que no son precisamente amables con nosotros cuando se ponen a escribir historia, ni siquiera objetivos, pero en este caso sí lo son. Entonces vamos a ver, para ir acabando ya, porque si me pongo a hablar de esto es interminable y lo siento, pero es que es así, la historia es así de complicada. Volvamos otra vez a la cuestión del Islam. El Islam había creado sociedades inviables y esas sociedades siguen siendo inviables. Por ejemplo, ¿qué significa la emigración de los países musulmanes aquí? Que huyen de sus países, y esto es lo mismo que cuando los alemanes del este huían a la carrera de allí, se enfrentaban a lo que fuera para escapar a Alemania occidental. Entonces, el paraíso socialista que se había creado en la Alemania del Este, y por allí también escapaban búlgaros y escapaban polacos, todo el que podía se escapaba, y ahora vemos en lo mismo, escapan de Marruecos, escapan de Argelia, escapan de Túnez, porque con la cosmovisión propia del Islam no se puede construir sociedades viables. Y eso ya se vio perfectamente en el siglo XVIII. En el siglo XVIII se hundió, pero es que incluso en los tiempos del Imperio Otomano, el Imperio Otomano solo funcionaba porque una turba de europeos iban allí, les construían los cañones, les construían los barcos, entre ellos españoles, italianos, húngaros. Me acuerdo que leí en un libro que quien se encargaba de fabricar los cañones a los otomanos, es decir, a los turcos, era un tío de lo que luego sería el Imperio Austrohúngaro, que era como una especie de ingeniero del siglo XVII, que él era cristiano, claro, además me parece que era católico, aunque esa zona más bien es protestante, y entonces él renegó por una cantidad de oro, le dieron un montón de oro, porque ellos no sabían hacerlo.
Está claro que en la batalla de Lepanto las galeras que llevaban los turcos eran copias mal hechas y defectuosas de las galeras de la Corona de Aragón, porque no vamos a hablar española, porque allí quien luchó fue las atarazanas de Barcelona, fueron las que construyeron la mayoría de las galeras de la Corona de Aragón, en este caso ya fusionada con la Corona de Castilla, y también de las que hacía Venecia, de las que se hacían en Sicilia y todo esto. Hay un tío que es especialista en barcos de guerra, una historia dice, sí, claro, eran copias malas, de mala calidad, porque cuando la mente está ofuscada con el fanatismo religioso no se puede hacer nada bien. Por lo tanto, fue muy fácil a los colonialistas europeos entrar en estos países, incluso les llamaron sus élites, como fue el caso de Marruecos. Una parte les llamaron para hacer la vil tarea de eliminar el levantamiento rifeño, porque los rifeños solo nominalmente eran súbditos del sultán de Marruecos, no les querían ni ver, y entonces estaban siempre luchando contra él, y dijeron, vale, que venga aquí el colonialismo español, a ver si somete a estos rifeños y a ver si se desangra en una lucha que ellos no habían logrado, que luego, por cierto, con el desembarco de Anual en 1926, pero se tiene que unir el colonialismo español y el colonialismo francés para vencer a Abdelkrim. Abdelkrim era el jefe de la rebelión rifeña. Y os diré una cosa, yo considero al señor Abdelkrim decente y honrado, y lamento que los colonialistas españoles y los colonialistas franceses le derrotaran. Él, por lo demás, era un hombre que se había educado aquí, él y sus hermanos. Sus hermanos habían estudiado ingenieros de minas en Madrid, y él también había estudiado, no me acuerdo qué carrera, y había sido mucho tiempo funcionario del colonialismo español allí, hasta que ya vio el momento oportuno y se sublevó. Bueno, hizo lo que pudo, quizá no eligió muy bien el momento y las circunstancias, pero fue bonito. Y la República del Rif pues fue bonita, mientras duró, que no duró mucho, por desgracia. Entonces te cuento todo esto para que se entiendan mi posición. Entonces, el colonialismo es siempre la alianza, y lo diré las veces que haga falta, entre la potencia colonial y las élites de allí, como fue la trata negrera. Los europeos no tenían esclavos, se los compraban a lo que se llamaban los reinos negreros, fundamentalmente del Golfo de Guinea, que eran poderes descomunales. Ellos conocían las armas de fuego, porque también las conocían los marroquíes, y todos estos no estaban tan alejados tecnológicamente de lo que era Europa, salvo en el arte de la navegación. Eso sí, no lo dominaban. Eso fue la gran baza de los europeos. Pero las armas de fuego no, porque Marruecos conocía las armas de fuego a la misma época que en Europa. Lo que pasa es que ellos no fueron capaces del desarrollo tecnológico, porque no había libertad y porque no había libertades. Y eso es la cuestión, la libertad es la clave. Y entonces pues no fueron capaces de nunca hacer cruzar el océano ningún barco. Preguntaros, en una situación de privilegio como es la marroquí de cara al Atlántico Central, ¿por qué ellos no votaron barcos que cruzaran el Atlántico como sí lo hicieron los pueblos europeos? Por el problema de la falta de libertades y de la obnubilación que produce el fanatismo religioso. Entonces esa fue la razón principal, Y cuando sus élites vieron que el mundo se le venía encima, llegaron a un acuerdo habilidoso con el colonialismo europeo. Lo hicieron el Magreb y lo hicieron también los pueblos africanos. En África ha habido civilizaciones milenarias, con ciudades que hoy se pueden recorrer en ruinas, que están en el centro de África, que son mucho más grandes que las que nos ha legado el Imperio Romano, con una tecnología del hierro potente. Esto no era América, ellos dominaban la tecnología del hierro perfectamente, al mismo nivel que los europeos, y en algún caso también habían conocido armas de fuego, pero por el problema de la falta de libertades ellos se quedan estancados en algún momento de finales del siglo XVI y no evolucionan, se quedan ahí estancados, como eso le sucede también a China, que a su vez era conquistadora de Vietnam, porque China siempre ha sido la atormentadora de Vietnam. En algunas épocas la conquistadora, por eso los vietnamitas odian a los chinos, y los odian hoy, por muy comunistas que se llamen ambos, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que hay que comprender para entender el colonialismo. Los imperios negreros eran los que suministraban los esclavos, a veces cantidades inmensas, y los europeos lo único que hacían era poner factorías que estaban en la orilla del mar, y entonces allí llegaban las reatas, las vamos a llamar allí, de esclavos, que los trasladaban con argollas
hay algún grabado del siglo XIX de gente que lo había visto y lo había pintado, hay varios grabados. Podían llevar en una expedición 2.000, 3.000 esclavos y luego los metían en aquellos centros de internamiento que eran almacenes de esclavos donde llegaban los barcos europeos, cargaban la mercancía, entre comillas, después de pagar a los reinos negreros y a toda la horrible patulea de explotadores, todos igual de negros, si les interesa saberlo, a los racistas, que los negros que se encargaban en los barcos europeos, pues les pagaban, principalmente les pagaban también en armas de fuego, en pólvora, en municiones, muchísimo en aguardiente, lo que entonces se llamaba aguardiente, podía ser aguardiente de ron, aguardiente de vino, tal, también en baratijas, en telas, es decir, había un trueque, había un intercambio. Y a veces estos imperios negreros, que no eran ni mucho menos tontos, les exigían que les entregaran dinero, plata americana y tal, porque luego ellos querían hacer también sus trapicheos y sus negocios y tal por aquí y para allá. Entonces esa es la clave del colonialismo. Por lo tanto, cuando se culpa unilateralmente a los europeos es mentira, es totalmente mentira. Y sobre todo cuando se culpa a los pueblos europeos que hacían huelgas generales, a la clase trabajadora, manifestaciones y se oponían. Otra cosa son los partidos de la Segunda Internacional y luego los partidos comunistas. Por ejemplo, los partidos comunistas, el Partido Comunista Francés defendió al imperialismo, al colonialismo francés en la guerra de Argelia. Al mismo tiempo, te das cuenta que Maquiavelismo que desarrolló la teoría de que eran los blancos los que habían conquistado Argelia, cuando había mucha gente de sus propias bases que estaban haciendo huelgas, manifestaciones, incluso sabotaje para que las expediciones militares que salían del puerto de Marsella a combatir a los argelinos no salieran. Y había un sabotaje y bueno, también hay que escribir esto, gente que la policía francesa la cogía, la torturaba, la asesinaba sobre el terreno o incluso la condenaba a muerte después. Mucho más. Por ejemplo, cuando llegaron los primeros vietnamitas, por ejemplo, Ho Chi Minh, que fue el jefe de la resistencia vietnamita, y los jefes del Partido Comunista Francés, del Partido Comunista Vietnamitas, ellos vivieron mucho tiempo en Francia y dicen que les acogieron magníficamente, leer sus memorias. Y que, bueno, pues ellos estudiaron en las universidades, hablaban francés perfectamente, leían sus libros y ellos aparecen vestidos a la europea, es muy bonita, muy graciosa, una foto de Ho Chi Minh, que fue el combatiente de la guerra contra los franceses primero y luego contra el colonialismo yanqui, aparece vestido a la europea, con su corbata, su cuello duro y todo esto, una foto pues del año 1930 o así, ¿no? Ellos eran gente muy formada, muy formada, ¿no? Incluso pues habían leído toda clase de textos, eran gente muy culta, muy inteligente, ¿no? Y luego la batalla de Dien Bien Phu pues la hicieron maravillosamente bien desde el punto de vista del arte de la guerra, pero no fue una guerra de guerrillas, insisto. Ellos tenían un ejército regular que fue el que derrotó a los franceses en otro ejército regular porque les apoyaban los rusos con armamento pesado y también los chinos. Pero la batalla de Dien Bien Phu no fue nada en relación con la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, ¿quién la ganó? La ganó el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense, el pueblo blanco, porque los negros estadounidenses estaban mucho más atentos a medrar y a ascender, a ser suboficiales y a veces oficiales. Hay por ahí una relación de los aviadores negros que condujeron aviones de bombardeo contra las ciudades vietnamitas en la guerra de Vietnam. Atención, esa lista existe para que ahora no se ponga a los negros como víctimas, ellos eran unos tan criminales como los blancos que estaban integrados. Y el ejército yanqui no se desintegró más por la acción que los suboficiales negros, mayoritariamente negros, cumplieron. Hay una película por ahí que se llama Police Now y veréis que ahí el que mantiene la moral combatiente es un sargento negro en el ejército yanqui y eso refleja una realidad terrible. Por eso ahora cuando se quieren los imperialistas yanquis y los neoimperialistas europeos o como queramos llamarlos, presentar a los negros como nueva raza superior, esto surge de ahí porque esto siempre tendrán una raza superior. Creer que se va a acabar mientras exista el capitalismo y las estructuras estatales con el racismo es una completa ingenuidad. Bueno, y ahora voy a decir una cosa. Los que apoyaron a Obama en el periodo que fue presidente entre 2009 y 2017 os hacen una autocrítica pública que yo la pueda leer o la pueda oír por puñeteros racistas y por canallas,
o no les volveré a hablar en mi vida y en mi día sacaré una lista. Quiero una autocrítica por racista de esta gente, que nos expliquen por qué Obama iba a ser mejor que los presidentes negros blancos de Estados Unidos, o tampoco porque iba a ser peor. Nos digan por qué Obama iba a ser mejor y por qué a la gente se la diferencia por su raza, por qué a la gente se la diferencia por el color de su piel y se nos dice que los blancos somos malos y los negros son buenos. Intolerable. Muy bien, amigos y amigas, hasta la próxima.